Buenos días, hermanos y hermanas. Es una bendición poder saludarlos en esta mañana por medio de este audio. Doy gracias a Dios porque esta forma me permite poder estar cerca de todos vosotros en vuestras casas y más en un día tan especial como hoy, donde celebramos un acontecimiento único como es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un día en el que debemos como iglesia gozarnos. Es verdad que no estamos juntos en un solo lugar, pero sí estamos juntos cada uno en nuestras casas como cuerpo, como iglesia que somos. Entonces es un día donde tenemos que darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de congregarnos, así sean nuestras casas, pero unidos en un solo espíritu. Entonces vamos a orar. Señor, yo te doy muchísimas gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder celebrar este día de resurrección. Señor, estamos gozosos porque independientemente de las circunstancias, Señor, tú estás con nosotros y te damos muchas gracias por eso. Gracias, Dios, porque tú levantaste a Jesús de los muertos, porque tú, Señor, resucitaste a Jesús, Señor, y nos has dado esperanza y nos has dado vida, Señor. Gracias por lo que tú has hecho, gracias por lo que haces y por lo que seguirás haciendo, Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos y nos gozamos en este día y te damos muchas gracias por lo que haces, Padre. Te alabo y te glorifico, te exalto, Señor, porque eres santo, santo y santo y poderoso. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el precioso y dulce bello nombre de Jesús. Amén y amén. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Gracias, Señor, porque eres fiel, Dios mío. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, y queremos exaltarte, queremos glorificarte, Señor. Sabemos que tú te estás llevando la gloria de todo esto, Señor. Gracias porque tú nos has tenido en cuenta, Señor, y podemos vivir este tiempo, Señor, y queremos que todo sea para tu propósito, Señor, que podamos ser fieles, Señor, como tú eres fiel, y que podamos acatar tus órdenes, Señor, acatar tus consignas, Señor, con excelencia, Señor, sabiendo para quién lo hacemos, Señor, y sabiendo que es nuestra finalidad, Dios mío. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, Señor, y gracias por ellos, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en la iglesia, Señor, en este tiempo, Señor. Y te pido que sigas perfeccionándonos, Señor, que sigamos trabajándonos, Señor, y que sigas esculpiendo tu carácter en nuestras vidas, Señor, para que podamos bendecirte en todo tiempo. A ti sea la gloria, en nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor, por tus bendiciones, gracias porque nos permite, Señor, una vez más estar en tu presencia, Padre. Te pedimos que tú te glorifiques, Señor, en nuestras vidas, Señor, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, Padre, que está pasando por estos momentos difíciles. Gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes el control de nuestra vida, Señor, y estamos, Señor, totalmente dependientes de ti, Señor. Gracias por estos momentos en el que tú, en tus planes, Señor, y en tu voluntad, haces lo que quieres, Señor, y nosotros simplemente somos piezas, Padre,
movidas por ti. Te pedimos, Señor, que tú en este tiempo nos ayudes, Señor, en momentos difíciles, Señor, donde la iglesia, Señor, pasa por tribulación, Señor, nuestra vida personal. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a conocerte en estos aspectos, Señor, más profundamente, Señor. Que podamos, Señor, estar más en tu presencia, Señor, que podamos glorificarte con nuestra vida, Señor, con nuestra actitud, Padre, con todo lo que tú has puesto en nuestra mano, Señor, que podamos ser esos hijos fieles, Señor, que tú quieres que seamos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, en este tiempo, que podamos estar más contigo y con nuestra familia, Padre, para enseñar también a nuestros hijos, Señor, que tú eres fiel, Señor, en cualquier situación, Padre, que tú te tienes que glorificar, Padre, en cualquier situación, aunque a los ojos humanos sea mala, Señor. Te amamos, Padre, te bendecimos, te glorificamos, Padre, y queremos decirte que no hay nadie como tú, Señor, y que gracias, Padre, porque tú tienes el control de todo. Hasta la vida, Señor, y hasta la muerte, Padre, tú tienes el control. Hasta las pandemias, Señor, y hasta lo más maravilloso, Señor, tú lo sostienes todo con tu mano, Señor, porque tú eres soberano, Señor, y gracias, Padre, por ello, porque podemos conocerte, Señor, y acercarnos a ti, Padre, humildemente. Te amamos en el nombre de Jesús, amén. El Señor está en este lugar. 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 Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad.
Vamos a cantar una canción de fe y puedes esperar un milagro, puedes esperar que Él te toque, que Él te sane, en el nombre de Jesús. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas, nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas, nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su Cristo ha resucitado. Este es el grito de victoria que el cristianismo ha extendido por todo el mundo, ya que el mensaje de la cruz es al mismo tiempo el mensaje de la resurrección, siendo esto lo que hace invencible el mensaje del Evangelio. Esta afirmación, humanamente hablando, es difícil de creer, incluso para los propios discípulos, ya que en un principio ellos no creyeron a las mujeres cuando se lo dijeron, e incluso después de cerciorarse que Jesús no estaba en la tumba, tenían sus reparos en creer, como leemos en Lucas 24:11.
Pero a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creyeron. Tomás tampoco creyó al resto de discípulos, que ya lo habían visto y creían que él había resucitado. Él quería cerciorarse por sí mismo. Leemos en Juan 20:25. Le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. E incluso después de haber visto a Jesús, algunos dudaban. En Mateo 28, versículos 16 y 17 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Y es que para el ser humano le es difícil pensar que alguien que ha muerto pueda volver a vivir. Ahora bien, debemos tener presente que la resurrección corporal de Cristo era imprescindible para la consumación de la redención. Si Cristo no hubiera resucitado, la redención del ser humano no se hubiera podido llevar a cabo. En estos días, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento de la crucifixión y muerte, se llevaron a cabo varios milagros, los cuales fueron los siguientes. El primero, el de las tinieblas. Cristo murió a las 3 de la tarde, o sobre las 3 de la tarde, y había plena oscuridad. Luego el grito que clamó a gran voz cuando llegó el momento de morir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O cuando él murió, el velo se rasgó de arriba a abajo, en dos, un velo gordo y grueso. O el terremoto que se produjo, que al mismo tiempo hizo que las tumbas se abrieran. El último milagro que se llevó a cabo en esa Pascua y que marcó un antes y un después de la era del ser humano es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 27. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y después que Él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Los sepulcros de los santos se abrieron cuando Jesús murió, como he dicho antes, pero no resucitaron hasta después que Cristo resucitó. Eso tiene su explicación, pues Cristo tiene la preeminencia en todo, como leemos en 1 Corintios 15:20. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Y en Colosenses 1:18, Él es también la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora vamos a reflexionar sobre este milagro tan maravilloso de la resurrección. Mateo 28, versículos del 1 al 10, leemos: Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. El que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Ya os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Este milagro de la resurrección de Jesús nos muestra cómo nos salva Dios. En primer lugar, la resurrección corporal de Cristo significa la victoria sobre la muerte. Si Cristo hubiera regresado al cielo sin la resurrección corporal, no habría desplegado toda la extensión de su obra como vencedor absoluto de la muerte. Dice el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús habría triunfado espiritual y moralmente sobre ella, pero no habría manifestado su victoria como soberano sobre la muerte física, ya que el ser humano está constituido de espíritu, alma y cuerpo. Y un triunfo que solo hubiera alcanzado al espíritu y al alma hubiera sido un triunfo parcial, no un triunfo total.
Si Cristo no hubiera resucitado físicamente, Él no hubiera sido el vencedor de la muerte, ya que la muerte no es la cesación de la existencia, ni tampoco la aniquilación del ser, sino la disolución de la personalidad humana, o dicho de otra manera, la separación del espíritu, del alma y del cuerpo. Y la conquista de la muerte ha de demostrarse en la restauración de esta unidad por el restablecimiento del enlace orgánico entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Es decir, los tres elementos se vuelven a unir. Y esto solo se puede demostrar con la resurrección corporal, siendo la única evidencia fidedigna de que la muerte ha sido vencida. Como leemos en 1 Corintios 15, versículos 54 al 57. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, la resurrección corporal del Señor es la base de la fe de los redimidos. Romanos 10, 16 nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros creemos gracias a lo que leemos en la palabra y ella es el testimonio de quienes han creído antes que nosotros. Es decir, es el testimonio de los apóstoles que lo vieron y lo oyeron. Dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los discípulos perdieron la esperanza cuando vieron a Cristo muerto en la cruz. Los discípulos, cuando iban camino de Emaús, leemos en Lucas 24:21, pero nosotros esperábamos que Él fuera el que habría de redimir a Israel. Y el resto de discípulos, leemos en Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Ellos habían visto el sepulcro vacío, pero no le habían visto a Él. Por eso ellos perdieron esa esperanza cuando vieron a Cristo muerto en la cruz. Los discípulos recobraron esa esperanza cuando comprobaron por ellos mismos las manifestaciones de Cristo resucitado. Como leemos en Lucas 20, versículos 19 y 21. Llegó Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y en 1 de Pedro 1:21 leemos, por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. La resurrección del Señor es el sello de su obra redentora. No solamente es lo que los discípulos han visto con sus propios ojos, no solamente es lo que ellos han experimentado en sus propias vidas al ver a Jesús resucitado, y es lo que nos han transmitido, sino que ahora vemos que la resurrección del Señor también es el sello de su obra redentora. La resurrección del Señor viene a ser el sello con el cual el Padre acepta el sacrificio de Cristo. Y ese sello ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Lo vemos en Oseas 6:2, que dice, después de 2 días nos hará revivir, al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Eso es un tipo de Cristo, lo que menciona Oseas, pues menciona que resucitará al tercer día, tal y como lo hizo el mismo Jesús. Aunque en Oseas está hablando del pueblo de Israel, aquí está hablando, haciendo referencia como tipo de Cristo al mismo Cristo, que es lo que leemos también en Juan 2:19. Respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. También como profeta tenemos la señal de Jonás, que él estuvo 3 días en el vientre del pez, 3 días y 3 noches. Y a los 3 días Jonás volvió a la tierra. Y Jesús coge esa señal y la aplica a su propia vida. Por eso digo que es el sello de la redención.
También es el sello sobre el testimonio que Jesús dio en cuanto a sí mismo. Dice Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, pues los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto lo dijo cuando faltaban aún 6 meses para llevar a cabo esta profecía. Jesús comienza a mostrarse a sus discípulos como el siervo del Señor sufriente que leemos en Isaías 53, el cual va a llevar a cabo la redención mediante el sacrificio, conforme a la voluntad del Padre, el cual lo va a resucitar al tercer día. También es el sello sobre el testimonio de los apóstoles, como leemos en Hechos 5, versículos 30 al 32. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. En medio de la persecución de los sacerdotes, Pedro y Juan les dice al Sanedrí que ellos son testigos de la resurrección de Cristo. Pensad que el Sanedrí, los sacerdotes, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Sin embargo, Pedro y Juan no se callan y le dicen que Cristo había resucitado. ¿Por qué? Porque lo habían visto con sus propios ojos. Y ante eso nadie podía decir nada. También es el sello que garantiza que Jesús es el Hijo de Dios. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Cuando Jesús resucitó se estaba confirmando que Él era el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, que había sido prometido al pueblo y que había venido y había llevado a cabo la obra. También es el sello que afirma que Jesús es el Rey, como leemos en Hechos 13:34, y en cuanto que lo levantó de los muertos para que nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Cuando habla de misericordia está hablando de las promesas, y está haciendo referencia a Isaías 55:3. Como demuestran estas palabras, la resurrección de Cristo es una realidad, porque si a David le hacen las promesas de que de su descendencia va a haber el rey para siempre, Cristo es ese rey que ha resucitado. También es el sello que garantiza la resurrección del creyente, como leemos en 1 Tesalonicenses 4:14. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Cuando Cristo regrese, todos los creyentes, muertos y vivos, nos reuniremos con él para no volver a sufrir o morir nunca más. Ya que Cristo ha resucitado de entre los muertos, tenemos que hacer la misma pregunta que le hicieron los ángeles a las mujeres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo es el que vive, es decir, el que estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Y eso implica que nosotros, los cristianos, viviremos para siempre con él. Nuestro cuerpo se unirá a nuestro espíritu y a nuestra alma para siempre. Es posible que la resurrección física pueda traerte dudas, ya que humanamente es muy difícil de creer, pues todos los seres humanos morimos y nuestra existencia desaparece. Pero nosotros los cristianos debemos confiar en la palabra de Dios, debemos confiar en el testimonio de los testigos que lo vieron vivo y debemos confiar en el Espíritu Santo. Y todos dan testimonio de que Cristo ha resucitado. La resurrección de Cristo es el más grande y trascendental milagro que podemos pensar, ya que por medio de él se abre de nuevo al ser humano la esperanza de la vida eterna. Un día vamos a resucitar de entre los muertos para vivir siempre con Cristo. Hoy es un día de victoria, porque Cristo ha resucitado. ¡Aleluya! Vívelo, disfrútalo. No te calles. Dilo a los cuatro vientos. Y vívelo como siendo la realidad que es, que Cristo ha resucitado. Que el Señor os bendiga. Bueno, hermanos, para terminar este culto vamos a leer la palabra de Dios en el pasaje de Hebreos 13 del 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas,
por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo de Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos las gracias por las bendiciones que tú nos das, Señor, gracias porque podemos, a pesar de este tiempo, Señor, podemos adorarte y glorificarte, Dios mío. También te quiero dar las gracias porque sin tu sacrificio, Señor, sin tus actos no podríamos estar nosotros haciendo esto, Señor. Te quiero pedir que tú nos cuides, Señor, que nos bendigas, Señor, que nos des ese calor que necesitamos, Señor, para sentir tu amor, Señor, en este tiempo de adversidad, Señor, y que podamos entender cuál es tu voluntad hacia nosotros, cuál es lo que tú quieres de nosotros que en este tiempo, Señor. Te damos las gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, porque también este tiempo está sirviendo para valorar lo que más necesitamos, Señor, para valorar la comunión con los hermanos, Señor, y el amor que nos tenemos entre nosotros, Señor. Muchas gracias por todo lo que haces en nuestra vida. En tu nombre, Jesús. Amén. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Nos acercamos confiadamente a darte placer, Señor. Este es el momento oportuno, conocer más. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Decimos, revélanos tu gloria esta noche, revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más. Queremos tu presencia, Jesús. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la
Jesús.